Este es el taller de física en donde analizaremos un ejemplo acerca del gráfico aceleración versus tiempo. Mi nombre es Víctor Ahumada. En el ejemplo vamos a tener el movimiento del automóvil que está representado por el siguiente gráfico, que es un ejemplo clásico dentro de los problemas PSU. Un móvil describiendo algún cierto tipo de movimiento y no solamente nos entregan el gráfico, para que nosotros tengamos que deducir a partir del gráfico qué ocurre o cómo se mueve el determinado móvil. Vamos a ir respondiendo entonces las preguntas que nos vayan surgiendo. Primero, ¿cuál es la variación de la velocidad durante el recorrido? La variación de la velocidad, recordemos que en este gráfico viene dada por el área bajo la gráfica. Así que eso es lo que vamos a partir calculando, el área. Primero calculamos el área de ese rectángulo, que sería 5 multiplicado por 10, o sea, 50 metros por segundo. Luego el área de este triángulo, que sería este cateto que es 10 multiplicado por este otro cateto que es 5 y dividido en 2, lo que nos da 25 metros por segundo. Luego la variación de velocidad durante todo el recorrido sería toda esta suma de variaciones de velocidad, o sea, 75 metros por segundo. Así que ya hemos respondido a la primera pregunta. La segunda nos dice cuál es la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces, en el gráfico solamente nos está entregando información acerca de la aceleración en cada instante de tiempo. Así que de ahí no podemos desprender cuál es la velocidad en cada instante de tiempo. Y además, este número de acá nos da la variación de velocidad. Y esa variación quiere decir que la velocidad aumentó desde un valor x hasta un valor x más 75. O sea, su variación fue de 75. Pero perfectamente la velocidad inicial podría haber sido, por ejemplo, 10 y la velocidad final haber sido 85, porque ahí hubo un aumento de 75 metros por segundo. O podría haber sido 20 y luego haber sido 95 porque también hubo un aumento de 75, etcétera. Entonces no sabemos con exactitud o no sabemos cuál es exactamente la velocidad inicial ni la velocidad final. Lo único que sabemos es que aumentó desde un valor hasta otro valor y esa variación fue de 75. Pero no podemos calcular ni la velocidad inicial ni la velocidad final. Así que mucho ojo cuando nos pregunten algo así. Hay que tener claros los conceptos y decir que no se puede calcular. Veamos cuál es la otra pregunta. ¿Cuál es la distancia recorrida? La distancia recorrida en este gráfico no viene dada ni por la pendiente ni por el área bajo la gráfica. Así que lo que podemos decir es que la distancia no se puede calcular. Porque si lo pensamos bien, tal como dijimos antes, si no tenemos ni la velocidad inicial y no tenemos ni la velocidad final, pero tenemos aceleración y tiempo, en ese caso la distancia recorrida es imposible de calcular, porque necesitamos estos dos datos para poder calcularla. Solamente tenemos el tiempo del recorrido y tenemos la variación de la velocidad, pero con eso no sacamos nada. Si uno busca todas las ecuaciones de movimiento, no podemos calcular la distancia recorrida solamente con los datos que nos entrega este gráfico. Necesitamos la inicial y la final. Así que tampoco se puede calcular. Mucho ojo cuando nos pregunten algo así. Y la otra pregunta, ¿en qué tramos el móvil tiene MRU? O sea, movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme se obtiene cuando la velocidad es constante, que es exactamente lo mismo que decir que la aceleración es cero. Y justamente en eso nos tenemos que fijar, que la aceleración sea cero. ¿Y en qué parte del gráfico la aceleración es cero? En este tramo de acá, entre 0 y 15. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos puntos la aceleración es cero. Así que ahí tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Nótese algo muy importante, que aquí no podemos calcular cuál es la velocidad del móvil. Solamente sabemos que la aceleración es cero, lo que implica que la velocidad es constante. Se mantiene siempre en un valor, pero no tenemos idea en cuál valor. Eso no se puede calcular. Incluso podría estar detenido, porque ahí la velocidad igual es constante y la aceleración es cero. Pero no podemos calcular cuál es la velocidad exacta, lo que viene de lo que ya habíamos conversado anteriormente, que nunca vamos a poder calcular la velocidad inicial o la velocidad final del móvil. No tenemos ninguna seguridad acerca de la velocidad del móvil con un gráfico aceleración versus tiempo. Así que MRU tiene entre 10 y 15. ¿En qué tramos el móvil tiene movimiento rectilíneo variado o uniformemente variado?
Recordemos que este tipo de movimiento se da cuando la aceleración es constante, o sea, su velocidad aumenta uniformemente. ¿En qué puntos la aceleración es constante o en qué tramos? En el tramo entre 0 y 15. Porque en cada uno de esos puntos la aceleración se mantiene constante e igual a 10. Y si la aceleración es constante, tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que aquí hay MRV. Y aquí hay MRU. Acá tenemos movimiento no uniforme, en este tramo de acá, porque la aceleración está cambiando. Así que no es ni rectilíneo uniforme ni rectilíneo uniformemente variado. Finalmente, la tercera pregunta, ¿en qué tramos el móvil está detenido? Para que un móvil esté detenido, quiere decir que la velocidad es cero. Ahora, nuevamente, si nos queremos preguntar cuándo la velocidad es cero, la respuesta es que no tenemos idea, porque este gráfico no nos entrega información acerca de la velocidad en cada instante de tiempo. Entonces no sabemos cuál o cuándo, o si es que en algún momento la velocidad del móvil puede ser o es efectivamente cero. Lo que sabemos y lo más cercano que podemos llegar es que en este tramo entre 10 y 15 la velocidad era constante, o sea, estábamos en rectilíneo uniforme, pero no sabemos si efectivamente es cero o tiene otro valor. Así que esto tampoco se puede responder. Entonces, justamente eso es una de las deficiencias del gráfico de aceleración versus tiempo, que dentro de todos los gráficos que vamos a estudiar para la PSU, es el gráfico que menos información nos entrega acerca del movimiento de algún objeto, porque no podemos calcular ni velocidad inicial o final, ni tampoco distancia recorrida, ni cuándo está detenido, etc. Nos entrega muy poca información.